hemos estado hablando precisamente de algunos de los milagros más sonados o más recordados del Señor Jesucristo durante su ministerio aquí en la tierra. Hablamos, por ejemplo, la primera semana acerca de la multiplicación de los panes y los peces, la alimentación milagrosa de la gente, y decíamos que este milagro nos enseñaba o nos hablaba acerca de confiar en Dios. También hablamos acerca de las pescas milagrosas y vimos cómo estos milagros nos hablan de Dios como nuestro proveedor. Hablamos también de las bodas de Caná, otro milagro, de hecho el primer milagro del Señor que tenemos registro en los evangelios, y veíamos ahí acerca de cómo el Señor tiene cuidado de los suyos. Y también hablamos la semana pasada acerca del Señor cuando camina sobre el mar y cuando calma la tormenta, y esta es una demostración del poder del Señor, del poder de Dios. Estos son algunos de los milagros de los que hemos estado hablando en las últimas semanas. Sin embargo, lo cierto es que aunque estos milagros pudieran ser bastante conocidos, bastante impresionantes, son solamente una pequeña demostración de todo el poder de Dios, de todo el poder que Dios puede utilizar, de todo lo que el Señor puede hacer como Dios precisamente. Ahora bien, podríamos nosotros en esta semana y en las que vienen detenernos en cada uno de los milagros que la Biblia registra en el Nuevo Testamento, y podríamos también abordarlos a mayor profundidad uno por uno, todos ellos. Pero creo que el punto que queríamos destacar en esta serie de mensajes, ¿y cuál era ese punto? Bueno, el punto que queríamos destacar es que el Señor siempre tiene un propósito en todo lo que Él hace, y que Él siempre quiere enseñarnos algo, incluso cuando Él hacía milagros. Todo ese punto, hermanos, creo que ya ha quedado bastante claro. Por lo tanto, no nos vamos ya a detener en milagros particulares, es decir, en cada uno de estos milagros, sino que más bien vamos a hablar de ellos de una manera ya más general. De hecho, este es el último mensaje de esta serie de sermones que habla acerca de los milagros del Señor Jesucristo. Les decía, ya no nos vamos a detener de manera particular, sino que vamos a hablar muy general, y los vamos a dividir para ello en 5 categorías. Aquí quiero hacer una aclaración, hermanos. Estas categorías de las que vamos a hablar en esta mañana solamente son con fines de enseñanza, con fines de separar y entender y comprender un poco mejor los milagros del Señor. Habrá, dependiendo del expositor, habrá quien pueda tener mayor cantidad de categorías, habrá otro predicador que pueda tener una cantidad menor. Hermanos, esto solamente es con fines didácticos, por decirlo de algún modo. ¿Ok? Lo que realmente quiero que entendamos es que podemos nosotros separar los milagros del Señor por distintas categorías. Ahora, dicho esto, quisiera comenzar en esta mañana con la primera de las categorías que vamos a revisar. Y la primera de estas categorías, hermanos, vamos a llamarla como milagros de compasión. Milagros de compasión. Si usted anote esta, la primera categoría de esta mañana serían los milagros de compasión. Y en esta categoría de milagros encontramos cosas como, por ejemplo, la sanidad de un leproso, o la sanidad de la mujer que tenía flujo de sangre, los hombres a cuya vista fue restaurada, e incluso la sanidad del hombre que tenía la mano paralizada, entre muchos otros milagros de este tipo, hermanos. Ahora, ¿qué caracteriza esta categoría, por llamarla de algún modo, de milagros de compasión? Bueno, el Señor hace estos milagros no en respuesta a una pregunta, como sí en otras ocasiones hizo milagros cuando le hacían alguna interrogante o cuando le cuestionaban algo. La diferencia de estos milagros, los milagros de compasión, generalmente el Señor no intentaba responder nada, tampoco intentaba dar una lección profunda a sus oyentes, como sí muchos otros milagros sucedieron cuando intentaba dar una lección. De hecho, hermanos, estos milagros que podemos llamar de compasión, el Señor generalmente los hacía cuando no había mucha gente, no había muchos espectadores, incluso a veces solo estaban los discípulos, un pequeño grupo de personas, y es ahí cuando hacía estos milagros de compasión. Y esto nos llevaría a preguntarnos, bueno, ¿por qué es que entonces los hace? Si no había una razón de enseñanza, si no había una lección más profunda,
si no había mucha gente que los contemplara. Entonces, ¿por qué es que el Señor Jesucristo hace estos milagros? Bueno, hermanos, su mismo nombre los define. Eran milagros que el Señor hace por compasión hacia su creación. Dios es un Dios de amor y como tal, Él procede con amor hacia los suyos, hacia su creación. Por lo tanto, hermanos, también quisiera decir en esta hora que la idea que muchas veces enseña, que muchos predicadores hablan de que Dios va a hacer milagros o que Dios hace milagros para demostrar su poder o para demostrar su espectacularidad o para ganar fama o para llamar la atención de las personas, esa idea, hermanos, es una idea equivocada. ¿Por qué? Porque como podemos ver en estos milagros, el Señor puede hacer milagros simplemente por compasión, sin que nadie más se entere, sin que nadie más aplauda, sin que haya reflectores alrededor. El Señor puede hacer milagros de compasión. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es generoso y porque Él tiene cuidado de todos, de toda su creación. Así que esta es la primera categoría de milagros que vamos a mencionar en esta mañana, milagros de compasión. Ahora bien, la segunda categoría de la que podemos hablar en esta hora tiene que ver con el poder creativo de Dios. Y aquí quiero hacer una aclaración. Cuando yo hablo del poder creativo de Dios, no me estoy refiriendo a una cuestión de imaginación o de arte, como a veces pensamos con la palabra creativo o creatividad. No estamos haciendo alusión a esa palabra. Cuando yo hablo del poder creativo de Dios, estoy hablando del poder de crear, de la creación de manera divina, de crear prácticamente algo de la nada, como fue la creación que leemos en Génesis 1. A eso me refiero con los milagros creativos de Dios. Y en esta categoría de milagros creativos podemos encontrar milagros como, por ejemplo, el de transformar el agua en vino. Si bien es cierto, el Señor no creó ahí algo de la nada, porque ya había agua, ¿ok? Él sí crea vino de agua, es un milagro creativo, Él está creando algo. Pero también tenemos otros milagros en donde el Señor crea algo de la nada, como por ejemplo el que ya mencionábamos, la multiplicación de los panes y los peces. Él crea comida prácticamente de la nada en ese milagro. Ahora, esta clase de milagros, los milagros creativos o los milagros de la creación, suele tener como objetivo que nosotros podamos aprender a confiar en Dios, que nosotros podamos aprender a esperar en el Señor y que a su vez nosotros podamos verlo a Él como nuestro proveedor, como nuestra ayuda, como el que nos sustenta. Para eso es que muchas veces el Señor hace esta clase de milagros creativos en donde crea algo de la nada o multiplica las cosas y solamente Dios tiene el poder para hacer eso. Segunda categoría, los milagros creativos de Dios. La tercera categoría, hermanos, tiene que ver, o la vamos a denominar más bien, como milagros de sanidad. Ahora, pudiéramos de alguna manera pensar que estos milagros de sanidad se podrían unir con la primera categoría, los milagros de compasión, en donde muchas veces vemos al Señor precisamente sanando gente enferma o con alguna dolencia. Pero hay una diferencia. ¿Y cuál es esta diferencia, hermanos? Bueno, que el Señor hizo estos milagros de sanidad, ¿ok? Muchas veces, a diferencia de los primeros, los milagros de compasión, Él hacía estos milagros de sanidad para enseñar o para dar una lección a sus discípulos, para demostrar su poder. Y cuando hacía estos milagros de sanidad, cuando leemos en la Biblia, generalmente sí había mucha gente alrededor. Permítanme poner algunos ejemplos. La sanidad del paralítico, cuyos amigos lo bajaron desde el techo. ¿Recuerdas la historia en la Biblia? Dice la Biblia que había una gran multitud, era tan grande que estos amigos que querían llevar al paralítico no podían pasar por la cantidad de personas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Se subieron, abrieron un hueco en el techo y bajaron a su amigo con unas cuerdas. Había tantas personas, reitero, que ni siquiera podían entrar. Generalmente estos son los milagros de sanidad, donde el Señor sí tiene muchas personas y lo hace ¿para qué? Para mostrar su poderío, para demostrar que Él es Dios. Otro ejemplo, la sanidad del siervo de centurión. Cuando vemos que el Señor sana al siervo de este hombre, no había poca gente, no es que el Señor lo hace como en secreto. De hecho, debemos recordar que en esa época los judíos no podían entrar a la casa de los gentiles.
Un gentil es cualquiera que no fuera judía, cualquier persona que no fuera de entre los judíos. Ahora, puesto que la gente, los judíos, no podían entrar a la casa de otras personas y el Señor se dirigía a la región o a la casa del centurión, pues esto se corrió la voz. Y cuando todos se enteraron, ¿qué creen que hicieron? Recuerde que era una época donde no había televisión, no había celulares, no había Netflix. Se enteraron de la noticia y ¿qué pasó? Toda la gente salió a la calle a ver a ese tal Jesús que se dirigía a la casa del centurión. Esto era una noticia en toda esa zona y todos se dieron cuenta de que el Señor sanó al siervo de ese hombre. ¿Ok? Otro milagro de sanidad con mucha gente y con una lección. Uno más, hermanos, la sanidad incluso de miles de personas junto al lago de Genesaret. Recordamos que este lago era ahí donde vivía Pedro, Juan, Andrés, Jacobo y muchos de los primeros discípulos. Y la Biblia nos cuenta que en cierta ocasión, estando en esa región, de hecho estaba el Señor hospedándose en la casa de Pedro, había tantísima gente que prácticamente el Señor estuvo todo el día sanando persona tras persona tras persona. Entonces, estos milagros de sanidad, reitero, tienen la diferencia de los milagros de ocupación en que tienen una lección que enseñarnos y la cantidad de personas que había alrededor. Ahora me gustaría detenerme un poco más en este punto de la sanidad y por qué el Señor lo hacía o cómo lo hacía, pero vamos a regresar un poco más adelante a este punto de los milagros de sanidad. Así que vamos a continuar con la cuarta categoría de la que hablaremos en esta mañana. Y esta cuarta categoría de milagros la vamos a denominar milagros de autoridad. Ahora, estos milagros son en donde el Señor Jesús demuestra su posición, demuestra quién es Él, y Él hace estos milagros, y quien los hace o quien haga esta clase de milagros demuestra que tiene respaldo divino. Y en el caso del Señor Jesucristo, Él demuestra no solo que tiene el respaldo de Dios, sino que Él es de la misma naturaleza divina. Él es Dios. ¿Cuáles son esta clase de milagros de autoridad? Por ejemplo, liberar endemoniados. Esto es algo que solamente puede hacer alguien que tiene el respaldo de Dios o, en el caso del Señor Jesucristo, que es Dios. Usted recordará, y si no, búsquenlo en la semana, en el libro de Hechos, había un grupo de personas que se dedicaban supuestamente, entre comillas, a liberar endemoniados. Y vieron en cierta ocasión que había un hombre llamado Pablo que liberaba a los endemoniados en el nombre de Jesús. Entonces a estos hombres se les hizo fácil, creyeron que de alguna manera era una clase de fórmula, y la siguiente vez que se encontraron con un endemoniado, se les hizo fácil decirle al demonio que saliera de aquel hombre en el nombre de Jesús. Este demonio, al escuchar esto, dijo: yo conozco a Pablo, que era el que predicaba, yo conozco a Jesús, pero a ustedes no sé quiénes son. Y di cuenta la Biblia que los atacó y los dejó pues bastante mal, no solo en cuestión física, porque los golpeó, sino también en cuestión pues de reputación frente al pueblo, frente a la ciudad donde ellos estaban. Reitero, liberar endemoniados es algo que solamente puede hacer alguien que tiene el respaldo divino, o en el caso del Señor Jesucristo, alguien que es Dios. Es un milagro de autoridad. Pero no solamente es ese. Por ejemplo, otro milagro de autoridad es caminar sobre el mar. Es un milagro en donde solamente alguien con el poder de Dios puede hacerlo. Vemos al Señor, como ya hablábamos la semana pasada, caminando en el mar. Y no solamente vemos al Señor, sino que Pedro mismo le pide al Señor: Señor, si eres tú, entonces manda que yo también camine sobre el mar. Y Pedro puede hacerlo, ¿por qué? Porque tenía el respaldo divino. Jesús puede hacerlo porque es Dios, y Pedro pudo hacerlo, aunque sea por unos instantes, ¿por qué? Porque tenía el respaldo de Dios. Uno más, hermanos, otro milagro de autoridad es precisamente en esta misma historia, como el Señor Jesucristo le ordena a la tempestad, a la tormenta, que termine, que pare, que cese. Esta es la autoridad que Dios tiene, calmando la tormenta. Algo que ninguno de nosotros, algo que nadie que no sea Dios puede hacer. Otro milagro de autoridad. De hecho, hermanos, hablando de este último punto, el Señor Jesús parando la tormenta era un despliegue de poder y de autoridad nunca antes visto. Nadie jamás había escuchado de alguien que pudiera detener la tormenta.
Hemos escuchado, de hecho, en la Biblia de gente que podía invocar tal vez la tormenta o invocar en el nombre de Dios que cayera fuego o cosas como estas, hermanos. Pero nadie que no fuera Dios podía detener la tormenta, parar el mar, calmar la tempestad. Este es un milagro de autoridad que solamente Dios puede hacer. Y era tan grande la sorpresa de los que pudieron ver esto de frente, que eran los discípulos, era tan grande el milagro que estaban viendo, que ellos mismos se preguntaron. Ya de hecho hablábamos de esto la semana pasada casi al final, en Marcos 4:41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué? Porque esta era una demostración de autoridad que nadie nunca antes había visto. Por eso es que los mismos discípulos, a pesar de que ellos ya habían visto otros milagros que el Señor Jesús hacía, como regresarle la vista a los ciegos, sanar a los cojos, a los paralíticos, etcétera, etcétera, ya habían visto otra clase de milagros, pero esta clase de autoridad no la habían visto, nadie había escuchado de esto, y al verla los discípulos, reitero, se preguntan: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y es justo en este punto en donde terminábamos la semana anterior. Hablábamos del poder, hablábamos de la autoridad que el Señor Jesucristo mostró durante su ministerio aquí en la tierra. ¿Y por qué esto es así, hermanos? Bueno, la respuesta es simple, hermanos. Porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios hecho carne, Él es Dios caminando entre los hombres, y como ya decíamos al final de la semana anterior, Dios encarnándose, este es el mayor de los milagros que encontramos en la Biblia. Sin embargo, antes de que hablemos más de este punto, hermanos, y también recordando que tenemos un punto pendiente, les dije que íbamos a regresar a los milagros de sanidad también, por lo que tenemos dos asuntos pendientes, pero antes de llegar y de unirlos al final, hermanos, quiero mencionar en esta mañana la última de las categorías de los milagros. Les dije que eran 5. Ya hablamos de los milagros de compasión, de los milagros creativos, de los milagros de sanidad, de los milagros de autoridad, y la última categoría, hermanos, vamos a llamarla en esta mañana los milagros de resurrección. Ahora, hay muchas personas que piensan o que creen que en el pasado, la gente del pasado, la califican a esas personas como gente simple. Eran tiempos simples, dicen algunos, tiempos más sencillos. Y muchos califican a esas personas del pasado incluso como gente tonta, gente descerebrada, que todo se creía, que todo se tragaba, ¿ok? Y que todo les parecía un milagro. Hay mucha gente que piensa de esa manera. Sin embargo, hermano, lo cierto es que cuando uno estudia un poco, la verdad es que las personas en el pasado no creían ni aceptaban con facilidad conceptos como, por ejemplo, la resurrección. De hecho, hermanos, uno de los factores por el que los primeros cristianos, la primera iglesia, fueron muchas veces rechazados en las ciudades, o que se burlaban de ellos, o que los miraban con desdén, o incluso fue motivo de persecución, es que los primeros cristianos predicaban acerca de la resurrección. Ellos en sus mensajes o cuando compartían el Evangelio hablaban acerca de la resurrección de Cristo y de la futura resurrección de los muertos. Y cuando estas personas, estos creyentes hablaban o predicaban de esto, la gente de esa época los tachaban de locos. ¿Por qué? Porque la gente de esa época no aceptaba con facilidad conceptos como como el de la resurrección. Una vez muerto, muerto para siempre, decía. No puede la gente regresar, no puedes volver a la vida. No aceptaban con facilidad conceptos como el de la resurrección, como muchas veces pensamos. Sin embargo, a pesar de que en el pasado no se creía con facilidad en cosas como estas, como el revivir o resucitar, con todo esto, el Señor Jesús, de hecho, sí resucitó a varias personas durante su ministerio. Algunos de los que sabemos, por ejemplo, Lázaro, que de hecho fue también un grande milagro. ¿Por qué? Porque había habido en la historia de Israel otras resurrecciones. Había en la historia de este pueblo otros profetas que habían resucitado muertos. Pero nadie había levantado un muerto luego de tantos días de haber ya estado en el sepulcro. Lázaro es uno de los que el Señor resucitó. Otro ejemplo, otro milagro de resurrección fue la hija de Jairo, que también ya había muerto.
Y uno más, el hijo de la viuda, en donde el Señor la vio, y lo podríamos combinar con un milagro de compasión. El Señor la vio a esta viuda que su hijo había muerto, tuvo compasión de ella, se acercó y resucitó a su hijo. Y seguramente hubo muchas otras resurrecciones de las que nosotros no sabemos. Sin embargo, como ya les mencionaba, esta clase de milagros no era algo que la gente de aquella época se tomara a la ligera. La gente, de hecho, de aquel entonces no aceptaba simplemente porque sí conceptos o ideas como la resurrección. Sin embargo, el Señor Jesús, a pesar de todo, Él demostró su poder sobre la muerte. Y no solamente resucitando a otros, como los ejemplos que ya mencionábamos, sino regresando Él mismo a la vida. Él resucitó. De hecho, Él mismo, hablando acerca de este poder que Él tiene sobre la muerte, dijo lo siguiente en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aquí el Señor Jesús está siendo bastante claro. Él iba a entregar su vida en la cruz, Él iba a permitir que lo mataran, pero Él mismo está declarando que tiene el poder para retomar su vida, para resucitar. Yo entrego mi vida, pero tengo poder para volver a tomarla, dice el Señor Jesús. Entonces, esta quinta categoría son los milagros de resurrección. Ahora bien, hermanos, todos estos milagros de los que hemos estado hablando en sus distintas clasificaciones, los milagros de compasión, de sanidad, los milagros creativos, de autoridad y de resurrección, pueden a nosotros como creyentes enseñarnos distintas partes del carácter de Dios, su carácter amoroso, su provisión, su generosidad, su gracia. Y también puede ser que tengan distintas, variadas lecciones para nosotros como cristianos, y cuando vayamos a verlas nosotros podamos aprender más bien acerca de Dios como alguien que nos ayuda, que nos cuida, como alguien que es proveedor, como el que es nuestra fortaleza. Todos estos milagros pueden enseñarnos distintas lecciones y distintas partes del carácter de nuestro Señor. Sin embargo, todos los milagros, sin excepción, comparten una característica. ¿Y cuál es esa característica? El poder divino que tenía Cristo, o que tiene Cristo, más bien, tiempo presente, el poder divino que Cristo tiene. Este poder, hermanos, no está en Cristo simplemente porque Él sea un emisario, un enviado de Dios, ¿no? Este poder que Cristo demuestra no está en Él simplemente porque Él es un profeta, como algunos predican. Este poder no está en Cristo simplemente porque Él es un gran maestro o un gran hombre, no. Este poder divino que Cristo despliega a lo largo de los evangelios, en cada uno de los milagros, dependiendo la categoría de las que ya hablamos, pero que este poder está en Cristo, este poder lo tiene y lo demuestra Jesucristo porque Él es Dios. Él es Hijo de Dios, Él es Dios encarnado. Este poder está en el Señor, reitero, no simplemente porque Él sea un enviado de Dios, un mensajero de Dios o un profeta de Dios, no. Este poder divino está en Cristo y lo demuestra Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios encarnado. Por lo tanto, hermanos, la respuesta a aquella pregunta que se hacían los discípulos luego de que la tormenta cesó, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? La respuesta a esa pregunta, hermanos, Él es Jesús, el Hijo de Dios. Él es Dios hecho carne. Esa es la única respuesta, hermanos. Repito, Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios hecho carne. Y esto es válido para los discípulos que se preguntaban quién es este, y es válido para nosotros hoy en día. Jesucristo es Dios. Y en esta mañana, hermanos, si nosotros fuéramos a algunas iglesias, o incluso dentro de aquí y de nosotros, y nos preguntáramos, bueno, ¿cuál es el milagro más grande que encontramos en la Biblia? ¿Cuál considera usted que es el milagro más grande que se registra en la Biblia? Bueno, podríamos tener respuestas variadas. Podría alguien decir, bueno, tal vez
la apertura del mar en dos, el Mar Rojo. Tal vez ese es el milagro más grande que encontramos en la Biblia. Alguien más puede decir, bueno, la caída de los muros de Jericó, porque bueno, prácticamente el Señor derribó todos esos grandes muros de aquella ciudad. Otros pueden decir, bueno, no, la multiplicación de los panes y de los peces alimentando al Señor a los 5,000, o algo por el estilo. Cada uno podría tener una respuesta distinta dependiendo su punto de vista de cuál es el milagro más grande que podemos encontrar registrado en la Biblia. Sin embargo, quiero decirles en esta mañana que el milagro más grande que encontramos en la Biblia no está en un gran estruendo de piedras cayendo, tampoco está en un mar abriéndose en dos, tampoco está en rayos por todo el cielo o fuego cayendo de él. Esos no son los milagros más grandes que nosotros tenemos en la Biblia. No, de hecho, hermanos, el mayor de todos los milagros sucedió en una pequeña ciudad llamada Belén, una ciudad casi olvidada. Sucedió en un establo con animales, y los únicos que fueron testigos fueron dos personas humildes, una mujer campesina y un carpintero. En ese lugar, en ese establo, en esa ciudad, con esos humildes testigos, sucedió el milagro más grande de todos. ¿Por qué? Porque fue ahí donde Dios se hizo carne. Fue ahí, en ese lugar, donde Dios decidió venir al mundo y habitar entre los hombres. Hermanos, la encarnación es el mayor de todos los milagros que encontramos en la Biblia. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque si no hubiera sucedido esto, si el Señor no se hubiera hecho carne, entonces no tendríamos de hecho ninguno de los milagros de los que hemos hablado en estos días, en estas semanas. No solamente no tendríamos esos milagros, sino que de hecho no tendríamos un ministerio terrenal de Cristo, no tendríamos tampoco a los apóstoles, no tendríamos la cruz de Cristo. Y por lo tanto, ¿sabe qué? Sin la cruz de Cristo, entonces no tendríamos redención, no tendríamos perdón de nuestros pecados. Sin perdón de nuestros pecados no tendríamos salvación. Sin salvación no tendríamos vida eterna. En resumidas cuentas, ¿sabe qué? No tendríamos nada. De hecho, no tendría sentido que estuviéramos aquí en esta mañana. Si no hubiera ocurrido ese milagro, el mayor de todos los milagros, Cristo encarnado, Dios hecho carne, entonces, repito, no tendríamos nada. Esta es la importancia de la encarnación. El apóstol Pablo escribía lo siguiente en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. 1 de Timoteo 1, 5. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, escribió Pablo. Cristo Jesús vino al mundo, pero Él no vino como un espíritu, Él no vino como un Dios rodeado de rayos. Cristo Jesús vino al mundo encarnado en calidad de hombre como usted y como yo, con los mismos sufrimientos, padecimientos, con las mismas debilidades, aunque la Biblia enfatiza, pero sin pecado. Pero Cristo Jesús se encarnó como usted y como yo, era hombre, tuvo hambre, tuvo sed, ya hablábamos de esto la semana anterior, tuvo cansancio. De hecho, un cansancio tan extremo que ni siquiera la tormenta pudo despertarlo porque estaba exhausto de todo el trabajo que tenía que hacer. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y lo hizo en carne, como usted y como yo. Sin embargo, a todo esto, hablando de la encarnación, pudiera ser que algunos de ustedes se preguntaran esta mañana, bueno, pero ¿por qué Dios tenía que hacerse carne? ¿Por qué tenía que hacerse hombre? ¿Acaso no había otra manera, no había otra forma para salvarnos? Bueno, en cuanto a esta segunda pregunta, si había otra forma en la que Dios podía salvarnos, realmente no tengo una respuesta. Existe una posibilidad, por supuesto, porque Dios no tiene límites, de que el Señor pudiera salvarnos de otra manera, pero no lo sé. De hecho, nadie más lo sabe, solo Dios. No sabemos si había otra forma, solo Dios lo conoce. Pero en cuanto a la primera pregunta, ¿por qué Dios tenía que hacerse hombre? Vamos a hablar en esta mañana un poco de ello. ¿Por qué Dios tenía que hacerse hombre? Y para poder responder a esto, tenemos que hacer un pequeño repaso en la historia de Israel y más particularmente en la historia de la adoración de Israel. Y la Biblia nos cuenta de este pueblo que ellos tuvieron un sistema
de sacrificios, primeramente en un tabernáculo, que es una especie de tienda dedicada para la adoración, y luego ya cuando se establecieron en un lugar, ese tabernáculo se convirtió en un templo, pero básicamente el sistema seguía siendo el mismo, simplemente cambió el tipo de edificio, pero el sistema, repito, era igual. Y en este sistema de adoración había un grupo de personas que se dedicaban a servir en el tabernáculo o templo, dependiendo de la época, y a este grupo de personas se les conocía como sacerdotes. Sacerdotes, dentro de los sacerdotes había un sacerdote principal, conocido como el sumo sacerdote, era el sacerdote máximo, y todo lo que se hacía en ese lugar tenía que ver con la adoración a Dios, con rendirle culto al Señor, y había un énfasis especial en algo, en los sacrificios. De hecho, todos los días se tenía que hacer distintos sacrificios y una vez al año se hacía un sacrificio especial para el perdón de los pecados del pueblo. Pero, ¿qué tiene que ver o qué son los sacrificios? Bueno, básicamente es matar a un animal, en este caso específico a un cordero puro, sin mancha, con ciertas características muy específicas, para poder entregarlo a este animal delante de Dios como sacrificio. Pero hay algo más que se hacía, hermanos. A estos animales que se mataban, no simplemente se mataban, muchas veces se degollaban, se les cortaba el cuello, se les extraía la sangre. ¿Y para qué se extraía la sangre? Bueno, porque dentro de todo todos estos ritos, todo este papel, digamos, que tenían los sacerdotes, había una manera en que se purificaban muchos elementos del templo. ¿Y sabe cómo se purificaban? Por medio de la sangre. Permítame leer en Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22. Lo que la Biblia nos hace un recuento precisamente de esta práctica. Hebreos 9, 22 dice lo siguiente: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, puede que nos quede claro, pero para que nos quede completamente claro, permítame leerlo de nuevo, pero en esta ocasión en una versión más actual de la Biblia, con palabras más actuales, Hebreos 9:22, pero en la Nueva Traducción Viviente. Escuche con atención, por favor. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora, la idea que quiero que entendamos aquí es precisamente que el sistema de sacrificios que se practicaba en Israel tenía que ver precisamente con matar o sacrificar, en este caso, a un animal y utilizar su sangre para purificar los elementos del templo. Eso es lo que quiero que tengamos en este momento en mente. Ahora, cuando Dios le dio a Moisés esta ley, todo este sistema de rituales, tenían sacrificios, se hacía esta purificación de los elementos por medio de la sangre de corderos. Sin embargo, hermanos, hay por lo menos dos problemas en esta práctica, en este sistema de rituales. ¿Cuáles son los dos problemas? Bueno, el primero de ellos es que nadie podía cumplir la ley de Moisés. La ley de Moisés, perfecta como tal, Dios la entregó, Dios se la dio a Moisés. Y puesto que la ley es perfecta y nosotros como hombres somos imperfectos, entonces nadie, absolutamente nadie, sin excepción, puede cumplir la ley. No importa cuánto nos esforcemos, no importa cuánto nos dediquemos, nadie puede cumplir la ley por completo. Y la única manera de ser salvos por medio de la ley es cumplirla sin faltar ninguno de ellos. Así que el primer problema que tenía esta ley y este sistema de sacrificios es que nadie puede cumplirlos. El segundo problema que tenían este sistema de sacrificios, hermanos, era precisamente la sangre de los corderos que se sacrificaban. ¿Por qué era un problema? Bueno, porque sin importar qué puros o inocentes sean estos animales, estos corderos, aunque se presentara el cordero más perfecto de entre todos los corderos que tengamos en la tierra, este cordero sería insuficiente. No servía a largo plazo. ¿Y cómo es que sabemos que no servía a largo plazo? Porque estos corderos que se presentaban en sacrificio tenían que estarse presentando constantemente. Digamos, de alguna manera su sangre no era suficiente y tenía que presentarse uno y otro y otro y otro y otro y otro. ¿Por qué tenían que ser seguidos? ¿Por qué? Porque su sangre de estos corderos, sin importar qué puros e inocentes sean, no valía, no era suficiente. Ahí tenemos dos problemas en este sistema de sacrificio.
Nosotros no podemos cumplir la ley y los corderos que tenemos nosotros como humanos no alcanzan para cumplir el sacrificio requerido por Dios. Luego entonces, ¿qué procede? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tenía que hacer Dios para poder salvarnos a nosotros? Bueno, ahí es justamente en donde entra Cristo. El Hijo de Dios, para poder salvarnos, tuvo que encarnarse, es decir, hacerse hombre. ¿Para qué? Primero que nada, para que Él pudiera cumplir como hombre, como usted y como yo, como humano, con toda la ley, cosa que nosotros dijimos no podemos hacer. Pero Cristo sí lo hizo por nosotros. Eso fue lo primero que Él hizo. Y una vez que Él cumplió con toda la ley, entonces Él nos iba a purificar y nos iba a presentar sin mancha delante de Dios. ¿Y cómo es que Él nos iba a purificar? Bueno, ¿recuerda cómo dijimos que se purifican las cosas en el templo? Con sangre. Entonces, ¿cómo es que Cristo iba a purificarnos a nosotros? Con el derramamiento de su sangre en la cruz. Cristo, como el Cordero perfecto, habiendo cumplido toda la ley, entonces Él se entregó en la cruz y derramó toda su sangre para purificarnos a nosotros. Cristo es nuestro Cordero, el Cordero que se entregó para que nosotros pudiéramos ser limpiados. Permítame seguir leyendo Hebreos, ahí donde estábamos, Hebreos 9, del 24 al 26, aquí este escritor de Hebreos nos afirma la idea. Hebreos 9, del 24 al 26, dice lo siguiente: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que estaba en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Mediante su propia muerte en sacrificio. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos de lo que Cristo hizo en la cruz, no hablamos de que Él pagó por nosotros. De hecho, si usted tiene esa idea o ese vocabulario, yo lo invito a que lo retire, de su vocabulario, de sus expresiones cristianas, por llamarlo de algún modo. Cristo no pagó por nuestros pecados. Cristo se sacrificó por nuestros pecados. Él entregó su vida, su sangre, y como acabamos de leer aquí en Hebreos, solamente una vez y para siempre. Los corderos que se entregaban en el templo, en este sistema que se le entregó a Moisés, eran corderos insuficientes que tenían que estarse sacrificando uno tras otro, pero Cristo es nuestro Cordero perfecto. Y como perfecto es, entonces la necesidad de sacrificios constantes ya no existía. Solamente un sacrificio. ¿De quién? De nuestro Cordero perfecto, que es Cristo. Así que, hermanos, solamente para que nos quede muy claro en esta mañana, Cristo Jesús tuvo que hacerse hombre, se encarnó para poder ir a la cruz y para poder sacrificarse, para poder morir en nuestro lugar. Y en ese sacrificio que Él hizo, nosotros hemos recibido perdón, hemos sido redimidos, hemos sido libertados del pecado. En su muerte, porque Él murió en la cruz, Él no fingió su muerte, Él murió en la cruz, Él entregó su vida. En su muerte nosotros recibimos vida. Y en su resurrección, porque Él resucitó al tercer día, en su resurrección Él ha confirmado su poder y nos ha confirmado entonces a nosotros la promesa de vida eterna que nos hizo. Cuando Él vuelva por nosotros, Él volverá por los que creen en Él, y como Él prometió, volverá para darnos vida eterna. Sin embargo, el milagro de la encarnación, que es de lo que estamos hablando, no pierde el punto en esta mañana. El milagro de la encarnación es algo que lamentablemente no podemos entender a cabalidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos finitos, somos humanos.
Y hay cosas que no podemos entender por completo. Podemos entender conceptos, podemos tener una idea general, pero no es algo que podamos entender completamente. ¿Por qué? Reitero, porque nosotros solamente somos humanos, finitos. Y no podemos imaginarnos por completo todo lo que el Señor tuvo que hacer, todo lo que el Señor tuvo que dejar para poder liberarnos del pecado cuando Él se despojó a sí mismo, cuando Él dejó su divinidad. Solo podemos comenzar a imaginar. Sin embargo, hermanos, no es necesario entenderlo por completo para aceptarlo, para aceptar que este es el más grande milagro que encontramos nosotros en la Biblia, que Cristo Jesús lo dejó todo para venir a este mundo y así morir por nosotros y salvarnos en la cruz del Calvario y darnos una nueva vida y darnos una promesa de eternidad con Él. Ahora, les mencioné hace un momento atrás que íbamos a regresar a hablar un poco más acerca de los milagros de sanidad, y lo vamos a hacer en este punto, ya para ir terminando el mensaje de esta mañana. La Biblia, de hecho, nos dice que fueron tantos los milagros que el Señor hizo durante su tiempo aquí en la tierra, cuando tuvo su ministerio, fueron tantos esos milagros que sería de alguna manera imposible hablar de cada uno de ellos. Así que quiero hacer una pregunta más bien en esta mañana para ustedes. Sabemos que el Señor sanó a miles y miles de personas. Sin embargo, de todas esas personas que recibieron sanidades, diferentes tipos de sanidades, incluso de las que fueron resucitadas, de todas esas personas, hermanos, pregunta para ustedes, ¿cuántas de esas personas al final de todo murieron? Tal vez el Señor les regresó la vista o la voz, o los levantó incluso, reitero, de entre los muertos, pero pasados los años, 20, 30, 40, 50 años, luego de que el Señor los sanó, ¿cuántas de esas personas murieron al final del día? La respuesta de hecho es muy sencilla. Todos. Sin importar el tamaño de su milagro que hayan recibido en su momento, todos al final del día, por algún accidente o por el paso del tiempo, pero todos, sin excepción, murieron. Todos murieron. No obstante, el Señor tiene un milagro más para ellos. Y no solamente para ellos, sino para cada uno de los que creen en Él. ¿Cuál es ese milagro que les tiene reservado, que nos tiene reservados? Juan capítulo 11, el Evangelio de Juan en el capítulo 11, el versículo 25 y 26, el Señor Jesús dice lo siguiente. Juan 11 del 25 al 26, y dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Como les decía, hay un milagro más que el Señor hará en esas personas que murieron, en muchos de ellos. Y no solamente en ellos, sino en todo aquel que crea en Él, que crea en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección. ¿Y cuál es ese milagro? El milagro de la resurrección y de la vida eterna. Ese es el milagro que el Señor nos tiene reservado. Ahora podría alguno de ustedes preguntar, ¿cuándo será? ¿Cuándo pasará esto? ¿Sabe qué? No lo sé. Algunos más pueden decir, bueno, pero ya está cerca el cumplimiento, ¿no? Todo lo que está pasando en el mundo, las noticias que vemos, ya está cerca de cumplirse esto, hermanos. ¿Sabe qué? Tampoco lo sé. Solo Dios sabe cuándo ha de regresar, solo Dios sabe cuándo ha de hacer esto, solo Él lo sabe. ¿Cuál es nuestro trabajo? Esperar. Confiar en Él, creer que Él ha de regresar, sea pronto o aún falte tiempo, Él va a volver, nosotros tenemos que confiar y esperar. Y aunque no sabemos cuándo será, o si falta poco o mucho tiempo, hermanos, hay algo que sí sabemos. Y lo que sí sabemos es que este milagro será hecho a todos los que creen ahora, a todos los que han creído en el pasado y a todos los que continúen creyendo en el Señor en los años que queden, sean muchos o sean pocos. Por eso la importancia de predicar el Evangelio a las personas. Porque mientras el Señor nos dé la vida y aún no vuelva, tenemos la oportunidad y también la obligación de predicar el Evangelio para que las personas lo escuchen y crean. ¿Para qué? Para que cuando Él regrese tengamos este milagro. El milagro de la resurrección y el milagro de la vida eterna.
Acompáñenme por favor en su Biblia, Primera de Corintios 15. Hablábamos de que el Señor Jesús, el mayor de los milagros que encontramos en la Biblia, Primera de Corintios 15, versículos 52 al 53. Les decía, hablamos en esta mañana de cómo el Señor se encarnó, se hizo carne, y ese es el mayor de los milagros, la divinidad vistiéndose de mortalidad, vistiéndose de hombre, poniéndose este traje de hombre. Pero hermanos, hay un milagro inverso, por decirlo de algún modo, y aquí la Biblia nos dice, nos habla de este milagro, el milagro a la inversa. Primera de Corintios 15, del 52 al 53, dice, en un momento, aquí escribe el apóstol Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hasta ahí, hermanos. Este es un versículo, o un par de versículos que no sé ustedes, pero siempre que los leo me emociona el poder escucharlos. Primera de Corintios les decía, hermanos, y aquí nos habla de cómo nosotros como creyentes nos hemos de vestir de incorrupción y de inmortalidad. ¿Sabe qué significa esto, hermanos? ¿Sabe qué significa esto? ¿Cuántos vienen esta mañana cansados, tal vez de la semana? No hablo solamente del cuerpo, a veces cansancio mental, cansancio emocional. Esto que acabamos de leer, de un cuerpo revestido de incorrupción y de inmortalidad, habla acerca de esas rodillas cansadas que tal vez usted tiene. ¿Sabe qué pasará cuando el Señor regrese? Nunca más se van a cansar esas rodillas. Esto de ser revestidos de inmortalidad nos habla de esos ojos que tal vez con el paso del tiempo, por algún trabajo, por mirar fijamente un monitor, por tener que hilar pequeñas agujas o cualquiera sea el trabajo, esos ojos que con el paso de los años se han debilitado, esos ojos no volverán a ser fuertes como antes, serán todavía incluso mejor y nunca más se debilitarán. Esta promesa de la que estamos hablando, de ser vestidos de incorrupción, nos habla de esos brazos que tal vez hoy ya no tienen la misma fuerza que antes. Tal vez nos cuesta apretar algo, tal vez ya nos duelen, tal vez nos levantamos con cansancio, pero eso, ¿sabe qué? Ya no volverá a pasar cuando el Señor regrese. De esas espaldas que a lo mejor ya truenan por todos lados, de esos músculos que han desaparecido, de ese cansancio que nos embarga el cuerpo y la mente, todo eso pasará. ¿Por qué? Porque ahora seremos vestidos de incorrupción y de inmortalidad. Pero no solamente eso, hermanos, hay algo más que pasará cuando el Señor regrese. Y es que también volveremos a ver a esas personas que ya están con el Señor, que se han ido, pero que depositaron su fe y su confianza en Él, y esas personas las volveremos a ver en el cielo cuando el Señor vuelva. Juntos, ellos, como acabamos de leer, se levantarán primero y luego nosotros junto con ellos, y seremos todos nosotros levantados en el cielo, y ahí recibiremos a nuestro Señor, y ahí seremos, como dice aquí, revestidos de incorrupción y de inmortalidad. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más cansancio, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá que esperar, porque la promesa se habrá cumplido. Cristo Jesús, como les decía, hizo este milagro, el milagro más grande, de vestir la divinidad de mortalidad. Pero ahora Él vestirá a nosotros, nuestros cuerpos mortales, con su inmortalidad, y estaremos con Él para siempre. Por lo tanto, yo les pregunto ya para terminar en esta mañana, ¿cuántos de ustedes quieren recibir este milagro? ¿Cuántos quieren recibir este milagro de incorrupción y de inmortalidad? Bueno, baje su mano. Ahí mismo, Primera de Corintios nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Si usted quiere recibir este milagro, Primera de Corintios 15, en el versículo 58, nos dice lo que nosotros como creyentes debemos hacer. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
Una vez más, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es humano. Nuestro trabajo, hermanos, nuestra obligación, nuestro deber es permanecer, como dice aquí, firmes y constantes. Si queremos recibir ese milagro, tenemos que estar firmes en el Señor, constantes en Él, creciendo en su obra, madurando en Dios, conociéndolo más. Y cuando Él regrese, sea que sea pronto o que aún tarde, nosotros estaremos con Él en el cielo. Y nuestro cuerpo, como leíamos aquí, será vestido de inmortalidad. Nuestro cuerpo cansado será renovado y nunca más tendremos dolor, nunca más tendremos cansancio, nunca más nos sentiremos fatigados. Eso pasará a ser cosa del pasado. Y nosotros estaremos en la eternidad con Dios, con cuerpos renovados, con cuerpos nuevos, con cuerpos transformados. Y esa es la promesa que el Señor le hace a todos los que en Él creen y esperan. Pero, repito, si queremos recibir ese milagro, debemos estar firmes, debemos ser constantes y debemos buscar crecer siempre en la obra del Señor. Pidámosle a Dios: Señor, ayúdanos en esto. Ayúdanos a esperar pacientemente. Ayúdanos a confiar en tu promesa. Y ayúdanos a estar firmes y constantes en ti. Porque por nuestras propias fuerzas, como ya lo hemos dicho, nosotros vamos a fracasar. Pero si le pedimos al Señor que nos ayude, Él es bueno, Él es generoso, Él es amoroso para ayudarnos a permanecer y a no soltarnos de su mano. Con esto en mente, hermanos, vamos a terminar en esta mañana, considerando en esta semana esta promesa que el Señor nos ha hecho. Esta promesa de eternidad que el Señor nos ha hecho. Es lo que yo les invito a meditar en esta semana en ello. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Para poder terminar con una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque tú lo dejaste todo, tal como declara la palabra. Tú te despojaste y viniste a este mundo a estar en la condición de hombre, de siervo. Y estando así como un mortal como nosotros, tú cumpliste con toda la ley. Tú te sacrificaste por nosotros en la cruz, entregaste tu sangre para que nosotros fuéramos purificados. Y para todos los que hemos creído y confiamos y esperamos en ti, tú has de hacer todavía un milagro más, el milagro de resucitar a los que ya han muerto y de transformarnos a todos, de revestirnos de lo inmortal, de lo incorruptible. Y aunque tal vez no entendamos por completo esto, pues nuestra capacidad humana no nos lo permite todavía comprender, no es necesario comprenderlo todo, sino solamente creerlo, confiar en ti, en que tú lo harás. Cuando tú regreses, Señor, podemos confiar en que tú, si nosotros hemos creído, esperado y depositado toda nuestra confianza en ti, seremos levantados de entre los muertos, si es que ya hemos muerto, o seremos transformados para ir contigo, Señor. Pero esta promesa es tuya y has de cumplirla, Señor. Ayúdanos a esperar pacientemente este milagro. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a estar firmes. Ayúdanos, Señor, a ser constantes en ti. Sabemos que muchas veces flaqueamos, que pecamos, que nos desesperamos, que nos cansamos y que dudamos. Lo sabemos y lo aceptamos, pero en esta hora te pedimos, Señor, por favor, ayúdanos a no dudar, ayúdanos a esperar, ayúdanos a enfrentar, a huir del pecado. Ayúdanos, Señor, a ser constantes y firmes delante de ti para que cuando tú regreses podamos ir contigo a vivir en la eternidad. Por favor, eso es lo que te pedimos en esta mañana, los que estamos aquí reunidos. Por favor, Señor, ayúdanos. Sigue guardándonos en este tiempo, por favor. Gracias una vez más te damos por el milagro que has hecho en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, te pedimos por esta semana para que nos protejas, por este tiempo para que nos sigas ayudando, por nuestros gobiernos, Señor, para que les des sabiduría, para que a nosotros nos des sensatez, para que guardes a nuestros hermanos que no hemos podido ver en algún tiempo y los traigas de nuevo aquí entre nosotros.
Y Señor, te damos gracias por tus promesas, te damos gracias por los milagros que tú has hecho y por los que harás y que podemos esperar en ellos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das incluso lecciones en esos milagros de los que podemos leer y porque en ellos podemos aprender que podemos confiar en ti, que podemos esperar, que tú eres nuestra provisión, nuestra protección, nuestra ayuda y nuestro socorro. Gracias te damos por lo que hemos podido aprender en estas semanas. Señor, una vez más, ayúdanos a esperar, ayúdanos a ser pacientes, a perseverar en ti, para que cuando tú regreses podamos recibir esa promesa de resurrección y de vida eterna. Es lo que te pedimos en esta mañana, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo.